Y antes de comenzar, hoy vamos a estar en 3 versículos nomás. Quiero decir de que a partir de hoy, vamos a seguir en la serie de Éxodo, pero vamos a continuar de una manera diferente. Pastor David, el Señor lo ha guiado a que en medio de esta serie expositiva podamos exponer de una manera temática los 10 mandamientos. Quiere decir, cada domingo, durante 10 domingos, vamos a estar hablando de los 10 mandamientos y vamos a mirar cómo se relacionan estos mandamientos en su contexto y cómo apuntan al Nuevo Testamento y cuál era la perspectiva de la iglesia neotestamentaria de los 10 mandamientos. Así que Éxodo 20, 1 al 3, y vamos a leer y después vamos a orar. Éxodo 20, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 3, este es nuestro texto hoy. No tendrás otros dioses delante de mí. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias. Queremos darte gracias primero que todo por la iglesia, Señor. Gracias por guiar a Pastor Tommy y a todo su equipo de voluntarios a desarrollar esta semana de Adventure Week. De verdad es una bendición, Señor, ver niños de la iglesia y fuera de la iglesia escuchando las buenas noticias del Evangelio de una manera distinta, en un ambiente diferente. Señor, nosotros desde ya oramos para que tú por favor traigas fruto a todos estos niños que escucharon el mensaje del Evangelio. Señor, gracias también te damos por el esfuerzo, por la dedicación, por el trabajo de los voluntarios. Señor, gracias porque aunque Pastor Tommy siempre ha liderado esta semana, es a través de los voluntarios, Señor, que tú levantas, que tú guías, que tú bendices para que ellos puedan ser parte de esta semana de Adventure Week. Señor, oramos por cada persona que participó, oramos que tu palabra traiga fruto, oramos que muchos de los niños puedan haber sido impactados y también sus padres. Te pedimos en el nombre de Cristo que, Señor, respaldes cada vez más tu palabra en el ministerio de niños y que puedan ellos, de una manera cercana y genuina, ver a Cristo cada vez más glorioso, cada vez más grande. Padre, en esta tarde yo quiero orar por este tiempo en tu palabra. Te pido que nos ayudes a ver los 10 mandamientos durante estos 10 domingos desde una perspectiva bíblica. Y no solamente eso, Dios, sino que oramos que a través de tu Espíritu Santo, tú nos guíes, nos des sabiduría, entendimiento, para que nosotros podamos aplicarlos a nuestro día a día. Señor, oramos que nuestro corazón cada vez crezca más en lealtad hacia ti, que durante estas semanas nosotros podamos identificar cuáles son esos falsos dioses que aún nos atajan, que aún nos impiden alabarte y vivir de una manera cada vez más fiel a ti. Señor, oramos que hoy tu Espíritu nos dé convicción de pecado y que nos guíe, Señor, a ver a Cristo como nuestra única esperanza, aún en la lectura y exposición de los 10 mandamientos. Padre, yo confío que tú estás en medio de tu iglesia. Yo confío que tu Espíritu Santo respalda tu palabra. Yo te pido que sea tu palabra, no las mías, que sea tu verdad y no mis ideas, las que ministren, alimenten y guíen el corazón de tu iglesia hoy. Señor, úsame como un instrumento en tus manos y ayúdame a descansar en que la obra está en ti, Señor. En que la salvación de los que aún no han creído en ti está en tus manos. Y la santificación de los que ya han creído en ti también está en tus manos, Señor. Señor, así que guíanos hoy a ver tu palabra como lo que es, una lámpara para nuestros pies, que alumbra nuestro caminar en medio de este mundo lleno de tinieblas. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hace más o menos un par de semanas hubo un video supremamente viral en las redes sociales. El CEO de una compañía que se llama Astronomer, él se llama Andy Byron, fue capturado en un momento romántico con una de sus empleadas. Ella trabaja para la compañía, él era como el gerente, el director, y ella es trabajadora de recursos humanos.
En un concierto en la ciudad de Boston del grupo de Coldplay pasaron una cámara que le llaman como Kiss Cam, algo así. Y ellos estaban allí disfrutando, él estaba abrazando a esta mujer y de repente aparecieron en todas las pantallas del concierto. Y este video se hizo viral porque este hombre estaba casado y ella también. Y por un momento yo pensaba, toda la sociedad, todas las redes sociales estaban supremamente alarmadas. De hecho, muchas personas que ni siquiera son creyentes estaban indignadas de ver a este hombre siendo infiel a su esposa, de fallar a la lealtad del matrimonio con una de sus empleadas. Ahora, yo estaba pensando en esta escena, porque esto fue súper polémico. De hecho, no necesitas ser tan fan de las redes sociales, porque esto fue una súper noticia y toda la gente estaba indignada. ¿Cómo es posible que un hombre que ha hecho un compromiso con su esposa públicamente sea delatado y ahora su lealtad hacia su esposa está por el piso? La parte de la noticia dice que ellos, literalmente tú ves el video y es ridículo, porque él trata de esconderse y ella trata de taparse la cara o voltearse o algo así. Cuando yo vi este video, recordé cuando uno está creando los niños. Cuando uno está creando un niño y el niño está pequeño y tú lo sorprendes agarrando algo o haciendo algo indebido, los niños intentan esconderse detrás de una cortina. O los niños intentan voltearse o taparse la cara. Y yo decía, ¿cómo es posible que esta imagen me dé una figura realista de lo que la palabra de Dios enseña? Porque la palabra de Dios enseña que nosotros fuimos creados para ser gente leal, gente fiel. Ninguna mujer que esté casada, así no sea cristiana, le encantaría que su hombre no fuera fiel. Ningún hombre, aunque no fuera cristiano, le encantaría que su esposa no fuera fiel. Nadie quiere esto. Esta sociedad, de una u otra manera, ve con buenos ojos la lealtad, ve con buenos ojos la fidelidad. De hecho, eso fue una vergüenza para muchos. Dice la noticia que él renunció a su cargo. Y obviamente, cuando yo veo noticias como esta, voy a la palabra y digo, lo que dice la Biblia es verdad. Porque la Biblia dice que el pecado trae destrucción. Y la vida profesional y relacional de este hombre fue destruida. Quizás era una persona súper reconocida, pero ahora es una vergüenza para la sociedad. ¿Por qué? Porque falló a su lealtad como esposo. Ahora, cuando venimos a Éxodo 20, quiero que me presten atención. Una de las cosas que vamos a ver durante estas 10 semanas es que en estos 10 mandamientos, el primer mandamiento es muy importante. El primer mandamiento nos deja ver, primero, que hay una conexión con algo previo. Éxodo capítulo 20 no comienza hablando de un nuevo tema. Recuerden que estamos dentro del libro de Éxodo. Si tú ves Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice, entonces, es la primera palabra que vemos. Y este entonces me deja ver de que hubo algo previo conectado con Éxodo 20. Y obviamente tú no necesitas ser baldor o saber mucha álgebra para saber que antes de 20 viene ¿qué? 19. La semana pasada estuvimos hablando de Éxodo 19 y vimos en Éxodo 19 que Dios está preparando su pueblo. Dios le dice a Moisés, hey, dile a mi pueblo que me escuche y guarde mi pacto, guarde mis mandamientos. Ahora vemos que Dios le da esta orden a Moisés para que lo lleve a su pueblo. Y en Éxodo 19 vemos cómo Dios ya estaba preparando el camino para Éxodo 20. Dios le estaba diciendo a Moisés la manera en cómo mi pueblo puede disfrutar su nuevo estatus, su nueva identidad, su nueva posición como pueblo de Dios es escuchando mi palabra y obedeciendo mi palabra. Es lo que dice Éxodo 19. Éxodo 19 deja claro de que Dios está dirigiendo sus palabras a su pueblo.
no a cualquier pueblo. Esto no era una palabras para cualquiera, era el pueblo de Dios. Y tenemos que tener en cuenta, antes de brincar al primer mandamiento, el contexto, y es que Éxodo 20, los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, están siendo dirigidos al pueblo de Dios. Johnny, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Si tú lees Éxodo 19, 5 al 6, te vas a dar cuenta que Dios describió quién era su pueblo. Éxodo 19, 5 al 6 dice que su pueblo era su especial tesoro. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de esto? Dios ve a su pueblo como algo valioso, como su especial tesoro. Éxodo 19, 5 al 6 también nos dice que su pueblo era un reino de sacerdotes. Esta mañana estaba escuchando el sermón de Pastor David en el segundo servicio inglés y me encantaba lo que él decía de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían varios roles, pero uno de los roles que resalta Éxodo 19 es que los sacerdotes servían a Dios y representaban a Dios. Quiere decir que cuando Éxodo 19 está diciendo que el pueblo de Dios es un reino de sacerdotes, lo que está diciendo es un pueblo que me sirve y me representa. Imagínate eso. Imagínate este hombre que capturaron en las cámaras estuviera siendo representante del pueblo de Dios. Qué vergüenza, ¿verdad? Somos representantes de Dios. Somos siervos de Dios. También dice que su pueblo era una nación santa. Quiere decir, es una nación que fue apartada por Dios y para Dios. En pocas palabras, Dios antes de dar los 10 mandamientos deja claro en Éxodo 19 que Él literalmente le está dando estos mandamientos a su pueblo, que es su especial tesoro, su reino de sacerdotes y su nación santa. Quiero que me presten atención. Estos mandamientos se dan en un contexto donde Dios le está dando una nueva identidad a su pueblo. Ya no son más esclavos. Ahora es un pueblo libre de Egipto. Tienen una nueva identidad, tienen una nueva posición. Este pueblo de Dios es su pueblo especial, su reino de sacerdotes, su nación santa. Ahora, présteme atención. En Egipto, Israel había vivido muchos años. Y muchos de ellos lo único que sabían era la idolatría, adorar a varios dioses. Dios está entregando estos mandamientos no solamente como un código de conducta, porque présteme atención, estos mandamientos tienen que ver con la conducta del pueblo. Pero Dios está entregando estos mandamientos a su pueblo para que ellos ahora aprendan cómo deben vivir, siendo que ahora son el pueblo adquirido por Dios. Tienen una nueva identidad, tienen una nueva posición, tienen un nuevo estatus. Ya no son más los esclavos de Egipto, ya no están bajo el señorío de Faraón, ahora están bajo el señorío de Dios y ellos deben aprender a vivir. De hecho, voy a decir algo. Es normal que Dios inicie con el primer mandamiento hablando de adoración solamente a Él. ¿Por qué? Porque este era un pueblo idólatra. Ellos venían con muchas tradiciones y ellos tenían que aprender cómo adorar a un solo Dios. Ahora, este Dios no solamente les va a exigir que lo adoren a Él. Dios lo primero que hizo en los previos capítulos fue revelar quién es Él. En Éxodo 3:14, Dios le muestra que yo soy el que soy. Dios le había mostrado a su pueblo que Él es el Señor, que Él es soberano, que Él está por encima de los otros dioses. Dios le había enseñado a su pueblo que Él es poderoso a través de las plagas. Cuando las plagas vinieron, Dios le enseñó a su pueblo, yo soy poderoso, yo soy soberano. Dios le está enseñando a su pueblo incluso que Él pudo abrir el mar en dos. Y uno lo ve y de verdad uno dice, wow, este es el poder de Dios. No es cualquier Dios. Dios está enseñando a su pueblo que Él es proveedor. En medio de la escasez, en medio del desierto, en medio de un lugar, escúchame, es interesante que Dios saca a su pueblo y Él lo guía al desierto.
Un lugar donde no hay comida y no hay agua. Pero Dios le enseña a su pueblo algo, y es que Él es el proveedor por excelencia de su pueblo. Él le provee agua a su pueblo, Él le provee maná a su pueblo. Y también Dios le revela que Él es un Dios santo. ¿Recuerdan Éxodo 19? Dios pone límites y dice: la manera como ustedes se van a relacionar conmigo es así. Escúchame, Dios aborrece el pecado. Dios no tolera el pecado de nadie. De hecho, dijimos la semana pasada que es peligroso tratar de jugar con Dios llevando una vida constantemente en pecado. ¿Por qué? Porque Dios detesta el pecado. Y es que el pecado, honestamente, escúchame, el pecado siempre nos va a engañar. Porque el pecado te promete que vas a disfrutar, pero realmente no vas a disfrutar. Este hombre que fue descubierto en el concierto, él pensó que iba a disfrutar esa relación. Pregunta, ¿será que él está disfrutando ahora? Realmente no, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado te invita y te dice: hey, vas a disfrutar fuera de los límites de Dios, pero la verdad es que no lo vas a disfrutar. Lo disfrutarás por un momento, pero el dolor, la destrucción, las consecuencias del pecado son terribles. Y Dios, que ama a su pueblo, quiere evitarle esas consecuencias a su pueblo. Dios había revelado su carácter. Y versículo 20 dice lo siguiente: Dios habló todas estas palabras diciendo, miren lo que dice versículo 2: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora, présteme atención. Antes de Dios dar los mandamientos, lo primero que le recuerda al pueblo es quién es Él. Dice: Dios habló todas estas palabras y le dijo a su pueblo: yo soy el Señor tu Dios. Quiere decir, yo soy el Señor es, yo soy ahora tu Dios, tu máxima autoridad. La palabra Señor por lo general tiene referencia a que Él es el creador, dueño de la creación, y toda la creación está sometida a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Pero también dice: yo soy tu Dios. Quiere decir, Dios, ese Señor creador soberano, santo, no está en contra de su pueblo. Está a favor de su pueblo. Él dice: yo soy el Señor, tu Dios Israel. No estoy en contra de ti. Él está por su pueblo. A mí esto me pareció impresionante. Este Dios tan majestuoso, santo, soberano, poderoso, está por nosotros. Va frente a nosotros. Ahora, al mismo tiempo, Dios le está recordando que ellos fueron redimidos por Él. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Israel: ¿sabes? Así es como deben vivir. Y antes de que Israel, porque Israel a veces parecían como que tenían unos aires de hispanohablantes o cosas así, ¿no? Pero yo me imagino que Israel le hubiera dicho: ¿y por qué Dios? Dios ya responde esa pregunta. Dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué. Mire lo que dice el versículo de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, ustedes estaban esclavos en Egipto y yo los saqué. No ustedes, yo los saqué. Yo los redimí, yo los rescaté para ser su Señor y su Dios. Hermanos, esta es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio es que Dios no inicia con mandamientos. Dios inicia revelándole al pueblo, o en este caso, recordándole al pueblo quién es Él y lo que Él ha hecho y lo que Él ha hecho por ellos. Y el Evangelio no se trata de que tú tienes que obedecer para que Él sea tu Dios. El Evangelio no se trata de que tú tienes que obedecer para que Él sea tu Señor y te libere. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que ya que Él te ha liberado y ahora es tu Señor y tu Dios, tú vas a vivir una vida para Él.
y hablamos la semana pasada que el fruto de la gracia en nosotros, a mí me encanta algo como lo describe un teólogo que estaba leyendo, dice, cuando pensamos en la gracia de Dios, por lo general pensamos solamente en perdón. Y es verdad, la gracia provee perdón, pero la gracia provee también algo, y es que la gracia provee perdón y poder. ¿Cuál poder, John? Poder del Espíritu Santo para que tú puedas obedecer las demandas de Dios. Ahora Dios está hablando con su pueblo. Quiere decir que yo le diría a Israel, Israel, no te puedes paniquear, no te puedes asustar, porque el Dios que te va a entregar los mandamientos ya te demostró que Él es poderoso, que Él es santo, que Él te ama y no está en contra de ti. Quiere decir que el contexto en que Él entrega los mandamientos, ese es un contexto bueno. Dios no es un Dios tirano, exigiéndole al pueblo cosas descabelladas. Al contrario, hay un autor que se llama J.I. Packer y él dice lo siguiente: los mandamientos son el edicto de Dios para las personas que Dios ha amado, ha salvado y a quienes habla en términos de yo y tú. Quiere decir, lo que dice Packer es lo siguiente: los mandamientos son dirigidos a personas que Dios ya demostró su amor. Dios ama a este pueblo. Los mandamientos son dirigidos a personas que Dios ya salvó. Ellos no necesitan ganarse una aprobación de Dios. Dios los salvó para Él. Ellos pertenecen a Él y ahora Dios le va a entregar los mandamientos como una muestra de amor, de cuidado. Y Packer dice que estos mandamientos son entregados en un ambiente de relación. Versículo 2 dice, yo soy el Señor, tu Dios, Israel, no Dios de nadie más. Él es Dios de su pueblo. Y la manera en cómo ellos ahora van a disfrutar de una relación con Dios es a través de los mandamientos. Ahora, vamos a iniciar con el primer mandamiento. El primer mandamiento está en el versículo 3. Sebastián me decía hoy, pastor, ¿y no tenemos más diapositivas? Le dije, no hay más, solo hay una, que es el versículo 3, es muy corto. Y dice, versículo 3 dice lo siguiente: no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Ahora, el primer mandamiento no ocupa el primer lugar por casualidad. No es que Dios dijo, bueno, ¿cuál ponemos de primero? No. El primer mandamiento está en el primer lugar porque es un mandamiento fundamental para los otros 9 mandamientos. De hecho, voy a decir algo. Toda nuestra vida cristiana como pueblo de Dios siempre inicia con Dios. Siempre. De nada nos sirve enseñar a la gente que debe dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de bailar pegado, dejar de ver los Simpsons o cosas así, si ellos no entienden quién es Dios, qué es lo que ha hecho Dios. Tú puedes vivir una vida moral. Tú puedes decir, es que moralmente yo soy bueno, puedes hacerlo sin Dios. ¿Puedo hacerlo sin Dios, John? Puedes hacerlo. Pero la lealtad a Dios no se mide por tus actos, que muchas veces pueden ser actos fariseicos. La lealtad a Dios se mide por tu corazón. ¿Quién es el primero en tu corazón? De hecho, aprovecho para hacer un paréntesis. Ya pronto vamos a iniciar el estudio de cambios profundos y me ha gustado una pregunta en todo el estudio. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por Dios o para que otros te vean? Dios está diciendo, no tengas otros dioses delante de mí. Dese cuenta que Él no está iniciando sus mandamientos diciendo, no mires películas de terror. No. Él no apela primeramente a la conducta del pueblo. Este primer mandamiento es directo al corazón. Este primer mandamiento es fundacional porque este primer mandamiento se trata de lealtad. Dios manda a Israel a no tener otros dioses delante de él. Ahora, ¿tiene sentido que Dios manda a Israel a no tener otros dioses delante de él? ¿Saben por qué? Porque en Egipto, ¿cuántos dioses tenían? Había muchos dioses. Habían demasiados dioses. Dios está mandando a su pueblo y diciéndole, hey,
Ya te he demostrado que yo estoy por encima de otros dioses. Ahora, présteme atención. El hecho de que Dios está diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí, este versículo no está aprobando de que existe otros dioses. Este versículo no está diciendo de que, bueno, existe Dios y otros dioses. Este versículo realmente lo que está diciendo es, hay un solo Dios, un único Señor, un único Dios verdadero y los otros dioses son falsos dioses. De hecho, Dios le había demostrado al pueblo esto en Egipto. Dios le mostró al pueblo que ninguno de sus dioses pudo salvarlo. Dios le mostró incluso a los egipcios que ellos seguían falsos dioses. Y uno dijera, Johnny, ¿por qué Dios está por encima de todos los dioses? ¿Por qué Dios demanda lealtad solamente a Él? Porque Dios no quiere que vivas engañado. No hay otros dioses. No existen otros dioses. Y uno diría, uy, de verdad, gracias a Dios, yo ya no tengo idolatría que antes practicaba. Ahorita vamos a ver cuáles son los falsos dioses aún de la iglesia cristiana. Imagínate a, ¿cómo se llamaba este personaje? El CEO, Andy Byron. Imagínate después del escándalo, él llegando a su casa y diciéndole a su esposa, mirándola a los ojos, diciéndole, hey, te prometo lealtad por el resto de mi vida. Imagínate que él llegue a su casa después de este escándalo y le diga a su esposa, yo te amo y yo quiero ser fiel a ti por el resto de mi vida. Gracias a Dios, me imagino que su esposa no es una latina. Porque si es una americana le va a decir en otros términos, pero si es una latina ese brother estaría 3 metros bajo tierra. Pero imagínate este hombre diciéndole a su esposa, hey, yo quiero ser leal a ti. Yo pienso que ella le diría, tú no puedes. ¿Por qué? Porque tienes otra. Tienes otra mujer. ¿Y quién te dijo eso? No, porque los hombres a veces pueden hacer ese tipo de preguntas. Y ella diría, bueno, te vi por todas las redes. Tú no puedes prometerme fidelidad porque tienes otra. Tienes el corazón dividido. Ahora, definitivamente, Dios lo que está demandando del pueblo es una lealtad. Dios lo que está diciendo del pueblo es, hey, yo quiero que tú entiendas que lo mejor para ti es que yo sea tu centro, que yo sea tu único Dios, que no haya otro Dios. Porque muchas veces decimos, Dios es nuestro Dios, pero nos parecemos al hombre del video y tenemos otros dioses. Y Dios dice, no tengas otros dioses delante de mí. Ahora, y uno diría, bueno, ¿qué está hablando Dios aquí? ¿Está hablando cuando yo me presento a orar? Está bien, voy a quitar todas las imágenes de mi cuarto de oración. No, escúchame. Dios está diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí. Y uno pudiera decir, bueno, eso solo ocurre cuando vengo a la iglesia. Pero este versículo 3 no solamente está apelando a la lealtad del pueblo, sino está recordando algo. Cuando Dios dice delante de mí, Dios y el pueblo sabe o está aprendiendo de que no puede tener dioses falsos en ningún lugar. No solo cuando se presente delante de Él. ¿Yo por qué? Porque Dios es omnipresente. Él está presente en cada segundo de tu vida. Él está presente hoy aquí y en tu trabajo el lunes también. Él está presente cuando llegas a la casa. Él está presente en todo lugar. Él está presente aun cuando piensas que yéndote de vacaciones lejos, donde la iglesia no te ve y no hay nadie que te conozca, puedes hacer lo que quieras. Escúchame, Él está presente allí también. Y la idolatría es un peligro aquí, fuera del santuario, en Tallahassee, en todos los estados y si vas a otro país también. Porque Dios está presente siempre. Escúchame, nosotros siempre estamos viviendo en la presencia de Dios. Y Dios sabe cuando tú estás teniendo otros dioses delante de Él. No solo en la iglesia, en todos los lugares. De hecho,
Dios había enseñado y había demandado esta lealtad durante todo el libro de Éxodo. Mira lo que dice Éxodo 9:14, dice lo siguiente: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo 9:14, Dios ya le había dicho al pueblo: hey, yo estoy haciendo lo de las plagas para que tú entiendas, para que tú comprendas de que no hay otro Dios como yo. No existe. Dios no está probando la realidad de otros falsos dioses, porque los falsos dioses los creamos nosotros mismos, pero no tienen poder, no pueden brindarnos nada. Nosotros pensamos que hay otros dioses, pero Dios dice: no hay nadie como yo en toda la tierra. No existe otro Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 12 dice: porque esa noche pasaré por toda la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. Quiere decir, Dios está por encima de todos los dioses. No hay un solo Dios que pueda estar en contra de Él. Escúchame, si tú eres pueblo de Dios, nadie puede destruir a tu Dios. Nadie puede derrotar a este Dios, porque Él está por encima de todos los dioses. Somos del equipo ganador. Hace muchos años, yo estaba tratando de compartirle el evangelio a una persona muy cercana. Y con Angie teníamos la costumbre de que salíamos de la iglesia y lo llevábamos a la gente a, tú sabes, comer una empanada o comer algo en la casa. Y él estaba nuevo en la iglesia. Y él tenía un trasfondo de brujería, cosas así. Y me dijo un día: John, ¿y qué pasa? Mira la pregunta que me hizo este personaje. Y Angie estaba ahí. ¿Y qué pasa si alguien te hace brujería a ti? ¿Qué pasa si alguien invoca a sus dioses para que te haga mal a ti? Y yo le dije con toda seguridad, como dice el libro de Números: no hay brujería ni hechicería que valga contra el pueblo de Dios. Y le dije: nada me va a pasar. ¿Por qué? Le dije: porque mi Dios está por encima de todos los dioses. No existe un Dios que pueda afectarnos sin el permiso de Dios. Porque todos los dioses son falsos, débiles, al lado de nuestro Dios, único, verdadero y poderoso. No existe absolutamente nada que otros falsos dioses puedan hacer al pueblo de Dios, siempre y cuando Dios no lo permita. Porque a veces lo permite para juicio del pueblo. Pero nuestro Dios está por encima de todos los dioses. Ahora, Éxodo 15:11 dice, este es el canto, una alabanza, y dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? Y obviamente la respuesta es nadie. ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Nadie. No hay otro como Dios. No existe, escúchame, este pensamiento de la sociedad hoy en día es: tú puedes tener tu Dios, yo tengo mi Dios. Escúchame, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que solo hay un solo Dios, único y verdadero. No importa lo que diga la sociedad, importa lo que dice Dios. Dios es único en majestad, Dios es único en santidad. Solo este Dios es digno de temer, digno de ser alabado. ¿Por qué? Porque Él es único, no hay otro como Él. No hay nadie que pueda hacer las maravillas que hace Dios. Nadie. Así veas programas de magia y veas: oh, desapareció un carro tanque. Esos son juegos de pantallas. ¿Alguien alguna vez ha visto El Mago Enmascarado, no? El que reveló todos los trucos de magia. Casi lo matan. Porque aún la magia es un juego de escenarios. Oh, mira, caminó sobre una piscina. Solo Dios, nuestro Dios, tiene el poder por encima de otros dioses, por encima de la creación, por encima de este mundo. Solo existe un solo Dios. Ahora, Dios está apelando a la lealtad de Israel. ¿Por qué? Porque Israel vivía en un contexto politeísta. ¿Qué quiere decir esto? El politeísmo es que había muchos dioses.
En Egipto habían demasiados dioses. Pero Israel no solamente vivía en un contexto politeísta, sino hay otra palabra, esta es nueva, me la aprendí en esta oportunidad, se llama enoteísta. ¿Qué quiere decir enoteísta? Que no solamente había muchos dioses, sino cada quien tenía su Dios. ¿Tú has escuchado la frase de yo tengo mi relación con Dios a mi manera, yo tengo mi Dios como yo quiera? Eso se llama enoteísmo. Cuando tú te fabricas tu propio Dios y lo adoras como tú quieres. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se revela a Él mismo, porque si no, tú no pudieras conocerlo. El Dios de la Biblia exige adoración de una sola manera. No puedes inventar otra. Esta mañana estábamos leyendo en el devocional, Jueces capítulo 16, de un hombre que se llamaba Micaías. Súper mal ejemplo. Y él dijo, bueno, yo voy a adorar a Dios a mi manera. Hago un culto acá en mi casa, le pago a alguien para que sea sacerdote, pero Dios había estipulado la adoración para el pueblo de una manera. El enoteísmo es más común que el politeísmo en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada cristiano a veces cae en una actitud enoteísta. Se crean su propio Dios, se inventan su propio Dios y lo alaban como ellos quieren. Escúchame, Dios no necesita que le hagas ese favor. Él se reveló como Él es y Él exige adoración como Él la exige. Quiere decir de que tú no puedes inventarte tu propio Dios ni alabarlo como tú quieres. Es Dios quien ha determinado quién es Él y es Dios quien ha determinado cómo debe ser alabado. El Nuevo Testamento describe la idolatría de la siguiente manera. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice lo siguiente. Colosenses 3:5 dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. El apóstol Pablo en la carta a Colosenses está escribiendo que la idolatría no es solamente tener imágenes, que obviamente también lo es. La idolatría es cuando estás dejándote arrastrar por tus pasiones, por tus deseos, y tus malos deseos se convierten en tu Dios. Esto es idolatría. J.I. Packer dice lo siguiente: tu Dios, me encantó esto lo que él dice, tu Dios es lo que más amas. Piensa, lo que más buscas, lo que más adoras, lo que más sirves, y peor aún, lo que tú permites que te controle. Quiere decir, todo aquello que te controla, todo aquello que roba toda tu energía, todo tu tiempo, todo tu dinero, todas tus neuronas, para lo que tú vives, ese es tu Dios. Y si no es el Dios de la Biblia, entonces es un falso Dios. El Señor Jesucristo enfrentó la tentación a Satanás hacia la idolatría. Mateo capítulo 4, versículo 10, dice que Satanás tentó a Jesús y lo invitó a adorarlo a Él para que le diera todos los reinos de esta tierra. Ese Satanás es bien iluso, ¿verdad? Tentando a Jesucristo, y Mateo 4:10 dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora es interesante que Jesucristo en Mateo 4:10 ancla la idea de adorar con el servicio. ¿Por qué? Porque realmente el Dios que tú adoras es el Dios que tú sirves. Mira, voy a decir algo, no te engañes. No te engañes pensando que Dios es tu Dios cuando tú no le sirves, cuando tú no vives para Él. Eso es lo que Dios está exigiendo en Éxodo 23. No tengas otros dioses delante de mí. Quiere decir, no los adores, no les sirvas, no vivas para ellos, no confíes en ellos. No hagas de esos falsos dioses el centro de tu vida. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. El apóstol Pablo también declaró que hay un solo Dios. Primera de Corintios 8, 4 al 6 dice lo siguiente: por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo. Mira cómo lo expone Pablo. Pablo dice, un ídolo, un falso Dios, no es nada en el mundo. Y que no hay sino un solo Dios.
Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros, quiere decir para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, dice, hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Quiere decir que aún la iglesia del Nuevo Testamento tenía la creencia de que hay un solo Dios, hay un solo Señor. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Será que Israel, después de haber visto quién era Dios, Dios había revelado su carácter, después de haber visto lo que Dios hizo por ellos, voy a hacer una pregunta franca, honesta, genuina. ¿Será que Israel tenía excusa de adorar a otros dioses? Cuando ellos vieron que literalmente los otros dioses fueron destruidos por su Dios. ¿Será que Israel tenía alguna razón de adorar a un Dios diferente, al Dios que los había escogido, al Dios que los había amado, al Dios que los había salvado, al Dios que los había rescatado, al Dios que los había protegido de los egipcios, al Dios que los había guiado por el desierto proveyéndoles lo que ellos necesitaban, al Dios que hasta ahora, hasta Éxodo 20, Dios le ha mostrado varias cosas a Israel, pero una cosa también: yo soy fiel para mi pueblo. Y la pregunta es, ¿será que Israel tenía alguna razón de adorar a otros dioses? Yo sé que usted está pensando, obviamente no. Pero vamos a traer la pregunta para la iglesia. ¿Será que tú tienes razón de adorar a otros dioses? ¿Será que vale la pena seguir a otros dioses? ¿Será que otros dioses pueden brindarte solo lo que este Dios santo, poderoso y soberano puede brindarte? Él no está siendo egoísta. Él no está exigiendo lealtad hacia Él solamente porque es egocéntrico, no. Él está exigiendo lealtad hacia Él porque es el único Dios verdadero. No hay otro. Te está librando del engaño. Te está librando de la decepción. Hermano, la idolatría trae cansancio. La idolatría trae decepción. A veces uno dice, estoy tan decepcionado de esta vida. Quizás tu esperanza está en esta vida y no en Dios. Estoy tan decepcionado de este trabajo, quizás tu confianza estaba puesta en tu trabajo y no en Dios. Estoy tan decepcionado de este gobierno, quizás estabas esperanzando en el gobierno y no en Dios. ¿Cuáles son esos ídolos que te impiden ser leal a Dios? ¿Cuáles son esos ídolos que te impiden ver este primer mandamiento como algo realmente bueno para ti? No algo como, qué aburrido ese mandamiento. Realmente no lo es. Realmente no lo es. ¿Será que uno de tus ídolos maybe puede ser tu comodidad? ¿Saben por qué la comodidad es un ídolo? Porque la comodidad muchas veces te impide servir a Dios. Oh, hay que madrugar. Oh, no. Y hay que estar en el devocional. Oh, no, yo mejor no. Y hay que hacer esto. Oh, no. Tu comodidad puede ser un ídolo que te esté impidiendo ser leal a Dios, adorar solo a Dios. Quizás otro ídolo es tu dinero. ¿Tú sabes qué es lo que te impide el dinero? Porque uno diría, si tengo dinero, tengo todo. No. El dinero impide muchas cosas, pero una de las cosas que impide el dinero es que el dinero te impide confiar solo en Dios. El dinero te quita el privilegio de descansar y confiar absolutamente solamente en Dios. Y por eso te preocupas cuando no hay dinero. Y no estoy diciendo que el dinero no sea importante, porque el problema no es el dinero, el problema es nuestro corazón que endiosa el dinero. Pero déjame decirte algo. Si tu corazón está tranquilo cuando hay dinero y no está tranquilo cuando no hay dinero, es porque el dinero es tu Dios y te impide confiar absolutamente en Dios.
Quizás otro falso Dios es tu trabajo. Porque el trabajo impide algo específicamente. El trabajo a veces te impide conocer de una manera más seria y profunda a Dios. Cuando dedicas todo tu tiempo a tu trabajo, no hay tiempo para conocer a Dios. Y voy a decir algo, y obviamente, tu trabajo es frágil. Tu trabajo jamás puede darte la esperanza que Dios te puede dar. Tu trabajo jamás te puede dar el carácter que Dios te puede dar. Y quizás tu trabajo es un impedimento para que conozcas a Dios. No tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para estudiar su palabra, no tienes tiempo para absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, John. Escúchame, el trabajo es una bendición dada por Dios, pero tú lo puedes volver en tu Dios. Y el trabajo te puede impedir conocer más a Dios. Otro falso Dios, que es algo hermoso dado por Dios, pero nosotros lo volvemos en un falso Dios, es tu familia. Muchas veces tu familia te puede impedir, escúchame lo que te puede impedir, tu familia puede impedir que Dios sea el centro de tu vida. Cuando tú pones a tu familia como el centro de tu vida, tú estás quitando el centro a Dios. Y yo no estoy diciendo que tu familia no sea importante, pero escúchame, te guste o no, tu familia no es más importante que Dios. Y Dios no está en oposición de esto. Porque cuando Dios exige que lo ames con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, Él no está diciendo excepto. Él está diciendo siempre. Y no estoy diciendo que no cuides tu familia, que no disfrutes tu familia, que no ames tu familia, escúchame. Pero si tu familia es el centro de tu vida, ya lo volviste un falso Dios. Tu familia es importante, pero no es más importante que Dios. Tú vives para cuidar a tu familia, pero el propósito principal en tu vida no es glorificar a tu familia. No es hacer nombre por tu familia. No es que tus hijos vivan para sacar tu apellido adelante. Es que vivas para la gloria de Dios. Y que tus hijos vivan para la gloria de Dios. ¿Qué importa mi apellido? Lo importante es la gloria de Dios. Otro falso Dios es tu inmoralidad sexual. Si el sexo ilícito hace parte de tu vida diaria, escúchame, ¿sabes qué te impide el sexo ilícito? Estoy hablando del sexo fuera del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio te impide deleitarte realmente en Dios. Te impide entender de que en Dios hay un mayor deleite que en la inmoralidad sexual. Y voy a decir algo, la inmoralidad sexual y el sexo ilícito siempre trae más vacío a tu corazón. Siempre. John, pero necesito tener un deleite, un disfrute. Escúchame, Dios te lo puede dar. Si no estás casado, Dios te lo puede dar. Y a un casado también. Porque una pareja de casados que no se deleitan en el Dios, tampoco el sexo va a ser una bendición para ellos. Otro falso Dios puede ser la gula, tu manera de comer. Porque la manera de comer de una manera fuera de la voluntad de Dios te impide algo. ¿De verdad me impide algo? Sí, te impide algo. Te impide encontrar satisfacción en Dios. De hecho, yo no creo que aquí, cuando uno come más de la cuenta, encuentra satisfacción. Al contrario, cuando uno come más de la cuenta se enferma y se queja uno, ¿no? ¿Para qué me comí esos otros 3 platos de más o cosas así? Porque la gula te va a llevar y te promete una falsa satisfacción. Y lo digo por testimonio propio porque luchamos con esto. Pero tenemos que darle la seriedad que se merece, porque la gula es pecado y punto. Otro falso Dios puede ser tu imagen. Cuando vives para tu imagen, vivir para tu imagen te impide vivir para la gloria de Dios. De hecho, si tú vives para tu imagen, vas a hacer cosas que no glorifican a Dios.
Porque si tu imagen es lo más importante, escúchame, para que este mundo le dé importancia a tu imagen, créeme que no va a ser bajo los estándares de Dios. Si tus redes sociales es tu mundo, es tu vida, escúchame, no puedes vivir para la gloria de Dios. Porque lo que te importa es cuántos likes tienes, quién ha visto tus historias, qué dicen de tus posts. Y eso es vivir para tu imagen. Vivir para tu imagen te impide vivir para la gloria de Dios. De hecho, vivir para tu imagen es algo súper, es una labor interminable, es súper pesado. Es imposible que siempre agrades a esta sociedad. Y por último, ya podemos respirar un poquito. Otro falso Dios es tu entretenimiento. El tiempo, y no estoy hablando de tiempo que a veces pasamos chévere en la casa, con la familia. Estoy hablando del entretenimiento que te lleva literalmente a gastar el tiempo. El entretenimiento que te lleva a gastar el tiempo. ¿Me impide algo, John? Sí, te impide algo. Te impide no enfocarte en Dios. Escúchame. Uno de los peores enemigos de esta sociedad es el entretenimiento. Porque te entretienes tanto que no puedes enfocarte en Dios. No hay focus. Estás entretenido, entretenida. No tienes tiempo para enfocarte en Dios. De hecho, puedes estar en la iglesia y estar entretenido. Puedes estar en la iglesia mirando tu celular, mirando tu correo, mirando aplicaciones. Y puedes aparentar estar serio como que estás, yo estoy escuchándote, pastor, pero estás realmente... Escúchame, el entretenimiento te roba, te impide enfocarte en Dios. Ahora, pregunta, ¿cuáles son esos ídolos que te impiden ser leal a Dios, ser fiel a Dios? Dios demanda lealtad de su pueblo y solo Jesús vivió una vida leal a Dios. Por lo tanto, si solo Jesús vivió una vida leal a Dios, el único que puede librarnos de la idolatría, el único que puede ayudarnos y guiarnos a vivir una vida leal a Dios es Jesucristo. Nadie más. Yo ni por qué Jesucristo. Mira lo que dice Primera de Juan. Quiero que todos vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 al 21. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 al 21. Vamos a leerlo en voz alta todos, por favor. Primera de Juan 5, 20 al 21. Dice lo siguiente. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 21 dice, hijos, aléjense de los ídolos. Jesucristo vino a darnos entendimiento de quién es el verdadero Dios. Es por eso que Jesucristo es el único que puede librarnos de la idolatría. Porque el problema de la idolatría es que no conocemos realmente a Dios y pensamos que hay otros dioses. Pero Jesucristo vino para llevarnos a conocer el verdadero Dios. No porque es un maestro nada más, sino porque Jesucristo es el verdadero Dios. Él vino a revelarnos quién es Dios. Él vino a vivir en una manera que glorifica a Dios. Él vino a mostrar una vida leal al Padre. Y Él vino a librarnos y a demandar de nosotros lealtad. A darnos perdón de nuestra idolatría, pero a darnos poder para alejarnos de la idolatría. La única manera de obedecer el primer mandamiento, de adorar solo a Dios, es adorando a Cristo a través de la confianza en Jesús, la sumisión a Jesús, la satisfacción a Jesús y gratitud hacia Jesús. Es la única manera de que podamos obedecer el primer mandamiento. Solamente a través de Jesucristo, quien vino a revelarnos quién es el verdadero Dios y vino a librarnos
de la idolatría de nuestro corazón. Amén. Señor, te damos tantas gracias, Dios. Te damos gracias porque tú eres tan bueno, Dios, tan fiel. Tú eres un Dios que no solamente demanda de nosotros lealtad, sino que también en tu gracia nos libras de la idolatría de nuestro corazón. Señor, la lealtad que tú demandas de tu pueblo no era algo imposible para Israel, porque ellos estaban fuera de un contexto politeísta. Ellos fueron libres por ti de la idolatría. Y ahora tú demandas lealtad de ellos, Señor. Padre, gracias porque tú haces lo mismo con nosotros. Tú primero nos libras de la idolatría, nos revelas a través de Cristo quién eres realmente, y después en el poder de tu Espíritu Santo demandas de tu pueblo lealtad, obediencia, adoración al único y verdadero Dios. Señor, te pedimos perdón cuando caemos fácilmente y levantamos falsos dioses en nuestra vida. Cuando fácilmente pensamos que todas estas cosas que nombramos pueden darnos lo que tú solo puedes darnos, Señor. Señor, te pedimos perdón cuando hacemos de nuestra comodidad un ídolo. Te pedimos perdón cuando volvemos nuestro dinero un ídolo. Te pedimos perdón cuando toda nuestra energía y nuestro tiempo y nuestro enfoque está en nuestro trabajo y lo convertimos en un ídolo. Te pedimos perdón cuando nos centramos solamente en las bendiciones que nos das y nos olvidamos de ti. Una de ellas es nuestra familia, Dios. Es una bendición tan hermosa que nos has dado. Pero nuestro ruego es no permitas que el disfrutar nuestra familia nos aleje de ti, Señor. Nos quite la mirada de que tú eres nuestra prioridad. Te pedimos perdón cuando la inmoralidad sexual hace parte del día a día. Y cuando no entendemos, Señor, que definitivamente nuestro mayor deleite está en ti, solo en ti. Te pedimos perdón cuando buscamos satisfacción en la comida y la volvemos un ídolo. Te pedimos perdón cuando vivimos para nuestra imagen y no para tu gloria. Te pedimos perdón cuando el entretenimiento nos desenfoca de conocerte, de entender cada vez más tu carácter y tu obra y poder amarte más, glorificarte más, deleitarnos más en ti, Señor. Te pedimos perdón cuando nuestras vidas están alejándose a una deslealtad hacia ti, hacia el Dios que nos ha amado, hacia el Dios que nos ha rescatado, el Dios que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz para librarnos de la idolatría de nuestro corazón y ha enviado a su Espíritu para empoderarnos y darnos la capacidad ahora de vivir única y exclusivamente para ti, Señor. Te pedimos perdón cuando ponemos excusas como cristianos, olvidando que lo que tú demandas de nosotros, esa lealtad que tú demandas de nosotros, tú ya nos has capacitado para esto en el poder de tu Espíritu Santo. Padre, oro por aquellos que todavía no te conocen, que están bajo la esclavitud de falsos dioses, buscando y siendo arrastrados por sus placeres, por los deseos malos de su corazón. Señor, rescátalos, sálvalos y llévalos a entender de que el propósito por el cual los creaste fue para tu gloria, fue para darte adoración única y exclusivamente a ti, Señor. Te damos gracias porque confiamos que tú eres el que hace la obra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.